¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Valencia, bienvenidos al Medio Maratón de Valencia, Trinidad Alfonso Zúrich, bienvenidos al medio maratón más rápido del mundo. Están ya las calles de Valencia repletas de atletas, como podéis ver, de participantes por primera vez. 20.000 participantes. Iremos con estadísticas porque ha sido un año de récords ya antes de empezar, pero 20.000 por primera vez que van a pisar las calles, el asfalto de la ciudad del running, de la ciudad de Valencia, de la capital mundial del atletismo en ruta en el día de hoy, y que vamos a poder disfrutar en este streaming en el que aprovechamos para saludar a todos aquellos y a todas aquellas que nos estáis escuchando desde cualquier lugar del planeta. Por streaming saludamos en cualquier lugar del mundo para hacer llegar esta media maratón. Tengo a mi lado, tengo a mi derecha, en esta cabina de retransmisiones, al que nos va a traer los comentarios técnicos, a alguien que sabe mucho de todo esto y que nos va a ilustrar con todo lo técnico en la mañana de hoy. José Garay. José, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Carlos, y buenos días a todos aquellos que nos están viendo desde el streaming oficial del Medio Maratón Valencia, Trinidad Alfonso Zúrich. Un medio maratón que en su 31ª edición pues es una maratón de récords de participantes, y vamos a ver la parte competitiva. ¿Qué es lo que nos va a decir hoy, Carlos? Hoy Valencia, un año más, un día más, se convierte sin lugar a dudas en el epicentro del atletismo en ruta mundial. Fíjate que acabamos de ver a la élite nacional e internacional simplemente dar unas pinceladas de lo rápido que es el circuito de Valencia antes de que arranque, porque decíamos que es el maratón más rápido del mundo, y así es, porque Valencia cuenta con la segunda mejor marca de la historia en categoría masculina, Kibobot Candy, que va a estar además en la línea de salida con 57.32, es la segunda mejor marca, solo un segundo por detrás del récord del mundo de Jacob Kiplimo. Y en categoría femenina, las dos mejores marcas de siempre las hicieron en Valencia, precisamente el año pasado, con el flamante récord del mundo de Letesenbet Guidey. En hombres, en categoría masculina a nivel nacional, 5 de las 11 mejores marcas de siempre se han hecho en Valencia. Desde luego ahí estamos viendo además, fíjate, a Juan Roig con la gorra roja, a punto de arrancar la carrera. Juan Roig, el mecenas de muchos proyectos en la ciudad de Valencia, entre ellos el paraguas de Valencia Ciudad del Running, y en ese paraguas, bajo ese paraguas, entre otras grandes pruebas como el maratón, está esta media maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zúrich, que está a punto de arrancar. José, que está a punto de arrancar. Iremos repasando el recorrido, los datos y todas las estadísticas que estén presentes en esta mañana de domingo 23 de octubre, que llega ya a la hora de la salida, 8:25 de la mañana, y a punto de empezar. Fíjate ahí el ambientazo que se vive, el gran ambiente. Fíjate ahí Juan Botella, que les está diciendo falta un minuto. Bueno, pues está todo listo. Estamos viendo, fíjate, a Tariku Novales, a Laura Méndez, estamos viendo también a las liebres, estamos viendo a los favoritos, a los que van a ser favoritos para ocupar las primeras posiciones en esta mañana. Iremos con ellos. Fíjate que los Pacers, las liebres van delante. También vemos al argentino con pasaporte español, Miguel Barzola, muchos argentinos también viéndonos desde Sudamérica, y un abrazo fuerte para ellos desde aquí. Y bueno, en la cabina de retransmisiones estamos ya con el cronómetro en la mano también, igual que los atletas en la primera fila. Bueno, parece que ha habido algún rezagado, que va a llegar tarde allá a la izquierda. Pero les tenemos ahí, pues disparo de Juan Roig, y a correr. Ya tenemos a los atletas, a los participantes, a los 20.000, o a la primera oleada de los 20.000 participantes en esta media maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zúrich. Ya les tenemos galopando, pisando el asfalto valenciano de la ciudad del Turia, de la ciudad del running. Y ahí está la serpiente multicolor que va a inundar la capital del atletismo en ruta a nivel internacional, a nivel mundial. Fijaos la imagen en la Avinguda Tarongers, en la Avenida de los Naranjos, el lugar donde ya el año pasado se tomó la salida. Ha habido alguna variación
con respecto a al recorrido, al circuito del año pasado, que ya fue el más rápido del mundo en féminas, y en este año, en esta edición, desde luego, se ha hecho todavía más rápido. Iremos con ello, con esos cambios que son sin duda para mejor, pero ahí estamos viendo, José, las primeras zancadas, fíjate, las galopadas de los tres atletas que están en primera posición, que en este caso son tres liebres que van a ir marcando el ritmo de carrera para bueno, pues los que van detrás, los que van a tratar de ocupar las primeras posiciones. Efectivamente, Carlos, para que todos aquellos que nos están viendo sepan a qué ritmos ha organizado la carrera, que pasen los corredores, hay que tener en cuenta que, tal y conforme nos comentaba el director técnico de la carrera, Juan Botella, y el seleccionador, Marc Roch, cada año se hace mucho más complicado poder batir esos récords mundiales como tiene la ciudad de Valencia. Hay que tener corredores de primerísimo nivel internacional para poder hacerlos. Y una de las claves que tiene la posibilidad de poder hacer esos récords es tener buenas liebres. Pero cuidado, hay que tener liebres de muchísimas garantías, porque el primer grupo establece que tiene que pasar aproximadamente, para todos aquellos que nos están viendo, el paso por el kilómetro 10 lo han establecido entre 27:30 y 27:20 aproximadamente. 27:20 y 27:30. Eso supondría un ritmo de 2:44 y 2:45. La organización pretende que las tres liebres, ahí las tenemos, dorsal 110, 111 y 113, Isaac Kimel, Hilary Chepwony y Bernat Yegon, el objetivo es que puedan llegar a alguno de ellos incluso hasta el kilómetro 12. Y a partir del kilómetro 12, pues ya se trata de que los grandes favoritos pues puedan tomar el testigo y correr hasta línea de meta. Por tanto, ahí vemos ese primer grupo de liebres. Como tenemos tantísima densidad de corredores, se ha organizado otro segundo grupo de liebres que irá ligeramente más lento, cuyo paso por ese kilómetro 10 está entre 28:20 y 28:30. Pues fíjate, José, es un buen apunte los tiempos de paso previstos para el kilómetro 10. Estamos viendo a los tres de los favoritos. Ahí estábamos viendo con el dorsal 1 a Kibut Kandi, el atleta que, bueno, ostenta la mejor marca del circuito, de este recorrido, del medio maratón de Valencia, Trinidad Alfonso Zúñiga, y que ostenta, en su momento fue World Record, y actualmente es la segunda mejor marca de la historia, como vemos ahí Kandi en el centro de la imagen, pero justo delante de él, con el dorsal 2, Saue, es un atleta que llega también especialmente bien, y a su lado, entre uno y el otro, estamos viendo con esa camiseta, la equipación del NN, a Mateiko, otro de los atletas africanos que, bueno, es capaz de asaltar los puestos de podio, la victoria tal vez, y que además fue podio el año pasado, fue tercero. También vemos ahí en ese grupo un pelín más alto, el atleta un poquito más alto es el etíope Kejelcha, que ganó en 2019 y que, bueno, pues también es una de las opciones para ocupar esos puestos de privilegio en el podio final. Y ahora vemos a las mujeres, que también hay que tener, desde luego, muy en cuenta, el ojo puesto. Entre otras, tengo muchas ganas de ver precisamente a esta chica, a la alemana, a Coco, le veis ahí, Coco, Constance Klosterhalfen, la atleta que debuta en medio maratón, debuta en esta distancia, debuta en este asfalto, con este metraje, una atleta que tiene un palmarés internacional espectacular para sus 25 años. Repasaremos un poco, pero quiero verla, quiero ver cómo llega, porque incluso se le llegó a preguntar en zona de prensa si se veía o no en disposición de asaltar el récord de Sifan Hassan, el récord continental. Ella nos comentó en esa rueda de prensa que, bueno, su primer maratón, ha estado 5 semanas preparando este medio maratón en Kenia, se ha ido a África para prepararlo de una manera muy, muy importante. Creo que fue excesivamente prudente en esa rueda de prensa, porque ya vemos que está en el primer grupo. Ella comentaba que no iba a salir en el primer grupo, que iría de menos a más. Nos comentó el entrenador que quería hacer un split negative. Para todos aquellos que corren, saben que es correr la segunda media maratón de forma mucho más rápida y a partir de ahí ver qué tal se encuentra. Pero la vemos en ese primer grupo, un primer grupo que hay que tener en cuenta que, si pensamos en lo que sucedió el año pasado, pues va a ser absolutamente imposible, ¿no? Porque lo de Guidey y Yegualá fue verdaderamente estratosférico, lo que hicieron aquí en Valencia. Pero no obstante, tenemos una gran densidad también de corredoras muy importantes, cuyo objetivo, igual que hemos hablado de las libres y del paso del 10 kilómetros en hombres, en mujeres tenemos que decir que el objetivo es estar en 30-40, 30-50 en ese paso por el 10K.
en ese paso por el 10K. Por lo tanto, estiman una marca aproximada de hora 5. Vamos a ver si es posible. A la organización le gustaría que bajasen de hora 5, evidentemente, ¿no? Pero tenemos grandes nombres, Carlos. Y aquí vemos a Cam Lewis, al canadiense. Sí. Una opción con la que llega Valencia de tal vez batir el récord canadiense o el récord de área, que sería el récord de Norteamérica. Veremos si lo consigue o no, pero hay varias pequeñas metas volantes, ¿no? Durante esta carrera, no solo a primer nivel en el sentido de posibles récords del mundo, de mejores marcas mundiales de siempre, sino récords nacionales o récords de área. También podría haberlos. Así que, desde luego, pues habrá que estar atentos también a esos atletas internacionales que pueden batir sus propios registros, pues bueno, como digo, de área o incluso nacionales. Vemos ahí a la izquierda de la imagen una segunda oleada de salida, porque la organización ha dividido en diferentes salidas los 20.000 inscritos en esta prueba, precisamente para que no haya aglomeraciones excesivas durante el recorrido. Cierto que Valencia está acostumbrada, bajo este paraguas de Valencia Ciudad del Running, a organizar más de 50 carreras al año, teniendo en cuenta que hay poco menos de 60 fines de semana al año. Imagínate, salimos casi a más de una carrera muchas veces a más de una carrera por fin de semana. Hay mucha costumbre de buena organización en esta ciudad, pero pues bueno, hay que ordenar también, ¿no? Hay que ordenar a todo corredor, que no queremos que nadie pues sienta el agobio de los primeros kilómetros. Es verdad también que hasta el kilómetro no, todavía no llegan al kilómetro, ¿no? En el 800 más o menos tienen el primer giro a derechas, que ya lo ha hecho la élite hace un rato, y que bueno, tienen un margen suficiente. Estamos viendo a Chiqui Pérez, José, que tenemos varios españoles. Chiqui es uno de las referencias, la tercera mejor marca española de siempre. Efectivamente, ahí tenemos a Chiqui, viene muy bien preparado a este medio maratón. Hay que tener en cuenta que él está preparando el Maratón Valencia, por tanto, este medio maratón le viene en su camino de esa preparación, y creo que de manera inteligente ha dejado ese primer grupo. O sea, iba con el primer grupo de africanos, pero ha visto que el ritmo era excesivamente rápido, se ha dejado caer y se va a ir con ese segundo grupo, que yo creo que es muchísimo más inteligente. Un primer grupo que, como vemos, Carlos, está mezclado ya. El primer grupo y el segundo están juntos todavía, es decir... Llegando al kilómetro... ya han pasado... El kilómetro 3. Están llegando al kilómetro 3, sí. Están ahora mismo rondando el kilómetro 3 para que nos vayamos ubicando. Mira, ahora mismo está pasando ahí, vemos la cartela del kilómetro 3. Ahora han pasado en 8.25 más o menos el 3. Sí, probablemente 8.25. Si la imagen corresponde a realmente cómo van ellos, mira, 8.11, 8.22. Sí, pues 8.22. ¿Vale? Sí, 8.22, sí. Efectivamente. Estiman un paso en estos momentos por debajo de... Bueno, pues un 58 minutos, ¿no? Pero no 58-50 proyección de meta, por debajo de 59. Bueno, vamos a ir viendo pronto todavía, que es pronto todavía. Evidentemente, frente a esta posición inicial, vemos que los corredores no van a buscar el récord del mundo. En el kilómetro 3 por lo menos. Y fíjate que las libres, me da la sensación, están haciendo obviamente su tarea, están delante, haciendo como bloqueando el poco viento, porque es cierto que 21 grados, 78% de humedad, alguna chispa de gotas de agua han caído durante el calentamiento, pero nada relevante. Ahora mismo ya no cae nada. Y bueno, temperatura buena para correr, humedad para ser Valencia no excesiva, aunque es cierto que bueno, es posiblemente el mayor pero que pueda tener muchas veces Valencia, pero es lo que tiene, ¿no? Este clima mediterráneo valenciano. 78% de humedad, 21 grados de temperatura, pero cero viento, que eso es importante. Fíjate, ahí estamos viendo el grupo de mujeres, el grupo de féminas, la cabeza de carrera. Estamos viendo a Feisa ahí en primera instancia. Hemos visto a la turca Khan también justo detrás de ella. Bueno, las favoritas ahí van metidas, a Klosterhalfen también la vemos ahí, están metidas dentro de ese grupo de ya no solo liebres, sino también atletas muchas veces locales, ¿no? De nivel importante, que les generan una pequeña jaula en la que no les da el viento. Claro, este es un grupo muy atractivo para muchísimos corredores. Tengamos en cuenta que Valencia tiene una élite súper importante internacional, pero luego digamos que tiene una subélite, ¿no? Muchísimos corredores, tanto de nuestro país como de fuera de nuestro país, vienen a Valencia para intentar hacer sus marcas personales.
Las chicas que tienen sus liebres y que tienen ese ritmo constante, saben los chicos nacionales y los chicos de fuera que es un ritmo extraordinario, un ritmo perfecto para poder ellos correr de una manera entre grupo, de una manera más cómoda y de una manera mucho más controlada. Por eso vamos a ver con las chicas siempre un grupo mucho más numeroso, ¿no? Porque va acompañado de muchísimos más corredores nacionales. Fíjate que estamos viendo, de momento, no hay noticias relevantes. Todos los favoritos están, tanto en mujeres como en categoría masculina. Estamos viendo a Kiplimo en primera instancia, a Kepkemoi, estamos viendo a Candy, estamos viendo a Kejelcha. Estamos viendo a los favoritos, están. Y las liebres, de momento, las 3 primeras liebres, están haciendo su tarea, están bloqueando el posible viento de cara, kilómetro 4 ahora mismo, sobre 11:10 más o menos, el ritmo en este kilómetro 4. Este kilómetro 4 es el giro que están tomando ahora mismo, es el primero, donde arranca el cambio más importante que se ha hecho en la prueba este año, porque desde el 4 al 8, el año pasado iban a orilla del río, subían a la dirección del centro de Valencia, a orilla del río. ¿Qué pasa? Que muchos atletas dijeron que, pese a que se destrozaron los récords a nivel, sobre todo femenino, el año pasado, notaban demasiado viento, están muy liberados, no tienen edificios a la izquierda porque está el Jardín del Turia, a la derecha sí, pero estaban demasiado liberados con respecto al viento. La organización ha tenido esto en cuenta, ha escuchado a los corredores y lo que ha hecho ha sido este giro a derechas para meterles entre calles con largas avenidas y anchas para que no tengan ningún problema, pero sí entre edificios, lo cual hará que sobre el papel, aunque sea un día sin viento, eviten ese pequeña brisa que luego se puede convertir en molesta llegados a este punto, y tratar de hacer el recorrido, José, todavía más rápido y con menos inconvenientes para el corredor. El recorrido del medio maratón o de los maratones de las grandes ciudades, Carlos, muchas veces tiene que ir modificándose, porque las propias ciudades, como nos dicen aquí en la organización, están vivas. Es decir, hay obras, cambian las calles, cambian un poquito el recorrido, de tal manera que muchas veces adecuar el recorrido de la ciudad a estos grandes eventos es una tarea verdaderamente complicada, teniendo en cuenta que además hay 20.000 corredores. Tú tienes que poner unas avenidas amplias para que esa masa de corredores, ahora vemos a los corredores élite, que es un grupo reducido, pero por detrás hay miles y miles y miles de corredores que tienen que pasar por estas mismas calles. Por tanto, tienen que ser calles amplias, grandes avenidas, para que pueda tener cabida esa masa de corredores. Pero este año, la particularidad es la que tú acabas de citar, Carlos. Es decir, para todos aquellos que conocen Valencia, saben que Valencia está vertebrada por el río, ¿verdad? Y todo lo que va desde la zona que va de la playa hacia la zona del centro de Valencia, ligeramente sube hacia arriba, pero muy poco, porque Valencia tiene una orografía prácticamente llana en toda su ciudad. Y en este caso, el medio maratón de Valencia, hasta mitad de maratón aproximadamente, hasta ese kilómetro 11, va por la parte, bordeando la parte de la derecha de lo que es el río. Y en este caso aquí vemos la calle Manuel Candela, que esto es una novedad con respecto al año pasado, porque el año pasado todos estos kilómetros iban precisamente bordeando el río hacia la zona que iba hacia las Torres de Serrano, es decir, hacia la zona del centro. Por tanto, ahí te iba, digamos, pegando ese viento de cara. Bueno, yo puedo decir que como la corrí el año pasado, Carlos... Es decir, puedes hablar en primera persona, ¿verdad? A mi nivel, dentro de los populares, como la corrí el año pasado, viví lo que fue la experiencia del recorrido. Yo creo que ha sido un cambio muy positivo. Yo creo que puede ser un cambio que pueda favorecer que el corredor se sienta muchísimo más protegido corriendo dentro de la ciudad. Y después hay un punto para mí, Carlos, que también es determinante. Una vez se cruza el puente de Ademuz y entras a Fernando el Católico, ahí estás aproximadamente en el kilómetro 12. Decir que en ese kilómetro 12 el año pasado hubo un parcial estratosférico de 2.37. De 2.37, porque ligeramente empieza a disminuir, empieza a ir en bajada, muy ligera, pero el corredor sí que lo percibe. Por tanto, aquel corredor que sea capaz de llegar a ese kilómetro 12 con entereza y con fuerza, del 12 de 12 a meta se puede correr muchísimo, Carlos. Estamos viendo, José, a Chiqui, que si la imagen se ha ido con el primer español, desde luego, que seguramente sí, es Chiqui Pérez el primer español, está yendo con Abel Kipkirui Mutai, el atleta que lidera, digamos, el segundo
segundo grupo de liebres que buscan 28-20, 28-30 en el 10K. Ahí vemos al atleta de Ciudad Real afincado en Valencia, entrenando actualmente en Valencia, a caballo entre Valencia y Alicante. Y está incluso con Frère, con el francés, con Riva, con el italiano. Hay un pequeño grupo de europeos detrás de esa liebre que está yendo a 2.50, 2.51 el ritmo por kilómetro. Otra oleada, por cierto, saliendo ahora mismo en el grupo, en el gran pelotón de populares. Pero Chiqui va ahí, ¿eh? Sí, Chiqui sí. va con el segundo grupo de liebres. Para que nos hagamos una idea, este grupo va a ritmo de bajar de 1 hora en el medio maratón. Ojo, o sea que no es ninguna, no es ninguna tontería lo que estamos diciendo. Y Chiqui realmente, pues, mira, es un chico que se adapta muy bien a esta distancia, que conoce muy bien Valencia, entrena diariamente ya en nuestra ciudad y se conoce perfectamente. Perdona que te corte, estamos viendo en la imagen pequeña a Paco Borao, al director de la carrera, al presidente de la Sociedad Deportiva Correcaminos y también al alcalde de la ciudad, a Joan Ribó, el alcalde de la ciudad de Valencia. Volcadas las instituciones también con esta prueba. Veíamos tanto al concejal de deportes, Javier Mateo, en todos los actos previos. También ayer en la feria estuvo visitando. Hoy al alcalde de la localidad. Al final, toda la ciudad, tanto a nivel local, popular, de vecinos, de comercios y los políticos, por supuesto, están volcados con esta prueba. Les veíamos ahí en imagen. El grupo se está ya, digamos, ya se ha terminado de crear. Paso por el kilómetro 6, por cierto. Sí. Y bueno, de momento, con 13.57 el paso por el kilómetro 5, este es el kilómetro anterior, una proyección rápida, todavía es temprano, pero ya vamos a poder, yo creo, empezar a valorar si estamos o no, o en qué disposición estamos o no de hacer un tipo de marca u otro. Desde luego, los favoritos, sí que hay que decir que tanto en hombres como ahí vemos en mujeres, están donde tenían que Sí. estar. Ellos están intentando, Carlos, este año la organización, el objetivo pasaba porque ambas distancias, ambas pruebas, tanto masculina como femenina, intentar mejorar la mejor marca que en estos momentos, en este año 2022, se haya podido correr un medio maratón, ¿no? Hemos comentado que era muy difícil batir esos récords, pero la organización está plenamente convencida que el nivel de corredores que tenemos es tan importante que queremos, ¿no?, que Valencia nuevamente sea la ciudad donde se batan los récords a nivel anual, ¿no? Lo que se está compitiendo en cualquier otra ciudad internacional y cualquier otra ciudad del mundo. Y fíjate lo bien rodeada que tenemos a la corredora africana, ¿no? Ahí tenemos también a corredores, pues locales, ¿no? Como José España, como José Ignacio Nacho Jiménez, como Luis Agustín Escriche, es decir, corredores que pretenden estar en ese primer grupo femenino para intentar hacer sus marcas personales. Purity Komen, la keniata de 24 años, joven también, está yendo justo, fijaos, detrás de la liebre, ahora mismo pasando por el kilómetro 6, una atleta keniata que, parece que de momento pues se ha distanciado un poco, porque no veo a ninguna otra fémina por ahí. Klosterhalfen la veo un pelín más atrasada, ese debe ser el grupo, la alemana, ¿no?, de pero ella va sola. Sí. Purity Komen va de momento ella sola a nivel femenino, por supuesto, y Klosterhalfen ahora la veremos seguramente ahí, en ese segundo grupo. Si fijaos, ahí la vemos con esa equipación azul, y el resto de africanas justo detrás. Veremos si Komen está yendo a su ritmo o si... Porque vemos el grupo perseguidor femenino que está un poquito más atrás. No sé si están conservando más o si... Lo veremos en el paso del 10, ¿verdad, Carlos? Ahí, de alguna manera, pues ya tendremos una idea mucho más aproximada del ritmo, ¿no?, al que están manejando las liebres y el ritmo que está manejando la carrera. Lo que no tenemos en estos momentos es ninguna imagen sobre la primera atleta española, Carlos. Sí que hemos visto a Chiqui Pérez como primer atleta español, que va dentro de ese segundo grupo, pero no tenemos datos de atletas españolas. Tenemos venía Marta Calimain, venía Laura Méndez, venían atletas pues para intentar hacer sus marcas personales, ¿no?, que era un poco la idea que todas ellas tenían. Laura Luengo, Gemma Martín Borges, Lidia Campo. Tenemos un elenco importante también de mujeres, pero nos volvemos a ir con la imagen principal. De momento las liebres siguen ahí delante. Vemos a Candy, al
al atleta que ostenta la segunda mejor marca mundial de todos los tiempos, con ese récord que batió en Valencia y después fue superado por un solo segundo en Lisboa. Y les tenemos ya por Blasco Ibáñez, por una avenida universitaria, podríamos decir, universitaria, que bueno, es amplia y como veis también muy, muy larga, y que bueno, pues es uno de los momentos de cambio, uno de los lugares que se modificó para esta edición. Chiqui se acaba de quedar solo, ya no tiene compañía, por lo menos en lo que a tiro de cámara nos da la sensación. Van Blasco Ibáñez también, sí, está pasando más retrasado ahora mismo. Pero vamos a ver si el grupo está cerca de él o quizá haya preferido a lo mejor dejarse caer para ir con el grupo que venga un poquito atrás. E insisto, llevaba un grupo que iba en un ritmo muy, muy rápido. Aunque era el segundo grupo, pero era un ritmo rapidísimo. Por detrás no tiene a nadie. No sé si por delante él, a golpe de vista, tiene lejos o cerca ese... pues bueno, el grupo que tenga justo frente a él. Están ahora mismo pasando, o Chiqui está pasando ahora mismo, por la zona de viveros. A la izquierda de Chiqui estaría el jardín de viveros y estamos acercándonos ya peligrosamente al kilómetro 8, ahora mismo en la avenida del Botánico Cabanilles. Habrá un giro a la izquierda justo antes del kilómetro 8 para coger ya la calle Moliney y bueno, ya seguir por lo que el año pasado era recorrido. Ya enganchamos con lo que el año pasado era recorrido y a partir de ahí, desde el 8 hasta la meta, el recorrido es exactamente el mismo igual que el del año pasado. Pero bueno, pues ahí tenemos a Chiqui, a un atleta que está también habituado muchas veces a correr en solitario, a correr en un poquito solitario. En tierra de nadie, ¿no? Que es lo que solemos decir, que también es complicado, porque al final debes gestionarte tú solo la manera de correr. Cuando vas en grupo es todo como mucho más... no más cómodo, ¿no? Pero de alguna manera el propio grupo, la inercia del grupo, el escuchar a los corredores que están a tu lado, esas zancadas que estás inmerso dentro del grupo, parece que te arrastra un poquito más, ¿no? Y aquí vemos el primer grupo... En el 8, ahora mismo en el kilómetro 8. Y como datos curiosos, ¿no? Vemos a Candy y a Sebastian Saab que realmente son los dos grandes favoritos, ¿no? Sobre el papel, ¿no? Sí. Porque por marcas y registros son los grandes favoritos, pero tenemos que decir que son compañeros de entrenamiento, Carlos, que han estado calentando juntos, hemos visto el calentamiento antes, y están calentando juntos, es decir, que son dos corredores que se conocen a la perfección, que saben muy bien cómo está cada uno, y vienen aquí, bueno, una vez sobre el asfalto, pues no hay rivales, ¿no? Es decir, sobre el asfalto somos compañeros de entrenamiento, pero sobre el asfalto pues vamos a tratar de ir al máximo y de competir. Bueno, veremos. Ahí estábamos viendo la proyección en meta 58:40. Estamos acercándonos ya al kilómetro 10, el kilómetro en el que las liebres debían pasar a un ritmo determinado que hemos comentado antes y bueno, pues veremos, ¿no? Si al final se cumple o no. Otro de los que vemos en ese grupo es Worku, un atleta que está debutando en el día de hoy, un atleta que ya sabe lo que es ser campeón del mundo en categorías inferiores y que desde luego tiene una muy buena pinta de cara al futuro. Estamos viendo a Komen, ahí en categoría femenina, la líder de la prueba en categoría femenina, un atleta que además pues bueno, ha ganado por ejemplo, el medio maratón de Granollers, sabe lo que es ganar el medio maratón de Granollers en este año 2022, lo hizo el 6 de febrero y bueno, sabe lo que es terminar en primera posición en este caso, en 1 hora 7:18 fue la que ganó allí. Sí, pero realmente, fíjate, el segundo grupo, el de Coco, no está muy lejos de ella, ¿no? Yo creo que de alguna manera... ahí estamos viendo, 15:26 el 5K para Purity Komen, la primera clasificada. Fíjate, después ya van Feisa, Agnes Mumbu, la turca Jasmine Khan o Kimeli, ¿no? Pero la diferencia en el 5 era de 1 segundo a 2 segundos, con lo cual sí que es cierto, José, perdona, que ahí todavía no se había marchado Komen. No, todavía todavía iban pegadas. Todavía iban pegadas, pero vamos, creo que el grupo de atrás es un grupo sólido, un grupo consistente y que están manejando muy bien la carrera. De hecho, corredores que iban en este primer grupo con Komen, corredores nacionales, no están aquí. Yo creo que han avanzado, ¿no? Van un poquito más por delante. Pero sí, realmente, Carlos, la estimación de chicas, pues bueno, pues es lo que estaba comentando la organización. Están buscando un tiempo de 1 hora y
y 5 minutos, ¿no? Aproximadamente, por lo tanto sí están dentro de los registros. Vamos a recordar que este primer grupo, la estimación es que pasen entre 27:20 y 27:30 ese 10K. Lo recordamos para que todos aquellos, ya estamos en el kilómetro 9, pues bueno, 2 minutos, estamos pasando el minuto 25, pues vamos a estar ahí cercanos, Carlos, dentro de esos márgenes y dentro de esos ritmos. Al final estos son corredores que dominan muy bien la distancia, que saben muy bien a qué ritmo tienen que correr y son verdaderos cronómetros, ¿no? Es decir, no necesitan prácticamente ni su GPS para que les indique a qué velocidad van. Saben muy bien a qué ritmo están realizando. Y muy bien las liebres. Tenemos todavía, Carlos, las liebres ahí en liza a punto de llegar a ese kilómetro 10. Eso es muy complicado. Eso es una gran labor también de la organización, del seleccionador, traer a liebres que estén bien preparadas para poder hacer este trabajo. Sí, sí, ahí tenemos ahora ya a 2 de ellas en la primera y la segunda posición. De hecho, Isaac Kibet y Hilary Chepkwony son los 2 atletas que están ahí en ese grupo liderando a los favoritos para terminar la prueba en las primeras posiciones. Vemos a Matejko, vemos a Kejelcha, vemos a Candy, vemos a Worku, vemos a Sawe. Bueno, todos los favoritos de momento sobre el papel están detrás de las liebres. Veremos si en el 10, que será el siguiente paso intermedio, que veamos la siguiente baliza, veremos si cumplen o no con lo que se ha estipulado, con lo que se les ha pedido, y a partir de ahí, bueno, faltará la segunda parte de la prueba. Están ahora mismo saliendo la cuarta oleada de corredores y corredoras populares, que esto también es la fiesta del atletismo, la fiesta del atletismo popular, la fiesta del running en una ciudad, por cierto, que también hay que destacarlo. 7 récords del mundo en ruta y 2 en pista se han batido en la ciudad de Valencia. Se dice pronto, algunos todavía en vigor, pero 7 récords del mundo en ruta y 2 en pista en una ciudad como Valencia. Y ojalá hoy podamos acercarnos, pelear, ver, disfrutar de unas marcas que, si se consigue batir otro récord del mundo, será estupendo. Si no se consigue, tampoco es un drama, porque no siempre se puede conseguir, pero desde luego sí, el estar peleando, desde luego esas grandes marcas es lo realmente importante. Estamos viendo a Sawe, estamos viendo a los favoritos detrás de esas liebres que siguen ahí delante. Esperamos ya llegar al kilómetro 10, estamos ya bien cerquita del 10, ¿eh? José, sí. Estamos ya con un ojo puesto en la cartela del 10. Sí, porque va a ser una referencia ya muy importante la que nos va a ofrecer ese kilómetro 10, y ahí vamos a ver si realmente los corredores llegan a ese kilómetro 10 con la suficiente solvencia, con la suficiente energía, pues para poder atacar, ir a buscar el ganar la prueba, ¿no? Yo creo que la labor de las liebres está siendo de momento impecable. El grupo es un grupo compacto, eso es muy importante, porque lo realmente interesante es tener que los corredores, el grupo principal, cuanto más corredores tengamos, mucho mejor, ¿no? Claro. Porque luego a la hora de decidir qué es lo que va a pasar en esa parte final de la carrera, pues genera también mucha expectativa, mucha emoción, ¿no? Y sin lugar a dudas, pues bueno, pues tenemos un plantel de corredores enormes. Ya han entendido qué pasar, los primeros llevamos 28-19, no nos han dado el paso del 10, vamos a ver si nos dan pronto ese paso del 10 para poder comentarlo y ver cuál es la estimación de marca que tienen en estos momentos. Yo hablaría, Carlos, también, fíjate, tenemos aquí a la primera atleta, esa manera de correr, ¿no? Comparado con los corredores populares, ¿no? Que hay una diferencia tan importante, ¿no? Son corredores muy elásticos, son corredores que tienen un gran tobillo, ¿no? Que decimos los entrenadores, son corredores que se desplazan muy bien sobre el asfalto, son corredores que tienen una manera de correr muy elegante, muy natural, ¿no? A esa velocidad, parece que vayan trotando y sin embargo van a ritmos, en este caso las chicas están yendo a ritmo de 3.4, 3.2, 3.5 por kilómetro, ¿no? Es decir, que cualquier corredor que se haga sus entrenamientos semanales, intente correr por debajo de 4 minutos, sabe eso lo difícil y lo complicado que es. Y ahí vemos a Chiqui Pérez. Ahí sigue, está ya cogiendo a Mohamed en primera, fíjate, el primer español desde el inicio, en la otra pantalla a la líder de la prueba, a Purity Komen. Y bueno, Chiqui, de momento la cara parece que se le está... Él ha cogido su ritmo. Se le está viendo sufrir un poco, ¿eh? Sí, puede ser. No se sabe, ¿no? El rictus de cada corredor en ocasiones puede ser. Mira, ahí tenemos el paso 27:48, Carlos. Van ligeramente
más lentos de lo que se estimaba. Efectivamente, la estimación es de 58:38, es decir, una gran marca, bajar, todo lo que sea bajar de 59 minutos, pues va a ser una gran marca la que vamos a tener aquí en Valencia, sin lugar a dudas. Ahora mismo acercándonos al kilómetro, fíjate ahí, ese era el paso, ese es el paso exacto por el kilómetro, Sí. por el kilómetro 10, acercándonos a precisamente la zona del río, ya cruzando el río. Es lo que comentábamos Y ahora. iba a decir que en las pistas del río, del tramo 3 del río Turia, a la derecha de donde están pasando ahora mismo el puente que están pasando esta cabeza de carrera, fue donde precisamente Letesenbet Gidey y Joshua Cheptegei batieron los récords del mundo todavía en vigor en pista de 5.000 Gidey y de 10.000 Cheptegei en el Valencia World Record Day en el año 2020, que bueno, fue creo un hito mundial porque además fue en plena pandemia, con todo lo complejo de aquello. Pues esas pistas que han visto 2 récords del mundo en la misma tarde acaban de dejarlas ahora mismo atrás este grupo de corredores. Efectivamente, y ahí han cruzado ya el margen del río, se meten ya justo hacia la otra zona, hacia Fernando el Católico, que es lo que habíamos comentado anteriormente, y van hacia ese kilómetro 12. Y ahora sí, Carlos, aquí ya no hay especulaciones. Las libres han aguantado hasta el 10 y ahora ya quedan los grandes favoritos. Estamos viendo que Kiwiwot Kandi pues está lanzando un poquito la carrera y ahí se va a empezar a correr mucho. Es decir, todos estos corredores, aquel corredor que quiera vencer en esta prueba va a tener que correr muchísimo a partir de estos momentos. Vemos un grupo todavía compacto, 6 corredores en el kilómetro 12 prácticamente de este medio maratón. Pues creo que es un grupo muy interesante y me sorprende el Worku, el corredor etíope, el corredor que está debutando en la distancia, como nos había dicho Mark Roach, que efectivamente venía en un gran estado de Perdona forma. que te corte, José, porque estamos viendo ahí, fíjate lo que decía antes, Komen acaba de venirse abajo. Yo la estaba viendo demasiado rápida para lo que sobre el papel veíamos que podía dar. Podía haber una sorpresa, pero estamos viendo que el grupo perseguidor ya la ha alcanzado. De hecho, sin ir más lejos, la propia Klosterhalfen, la alemana, ya la ha alcanzado y el resto de atletas que están en primera posición de esta prueba también. El récord de Europa, por cierto, lo decíamos antes, la opción que igual estamos siendo demasiado ambiciosos y tenemos demasiadas ganas, ¿no? Pero el récord de Sifan Hassan europeo es de 1:05:15 y recordamos que Klosterhalfen está debutando en el día de hoy, que tampoco se le puede pedir desde luego nada más, pero es verdad que tiene 25 años, es la campeona de Europa este pasado verano en Múnich de 5.000 metros, que tiene 2 medallas de plata en europeos bajo techo en Belgrado en 2017 y en Glasgow 2019, que viene de ser también finalista octava en los 10.000 metros de los Juegos Olímpicos y que ya en Doha 2019 fue medalla de bronce a nivel mundial en los 5.000 metros al aire libre. Con 25 años la alemana, teníamos muchas ganas de verla debutar y ahí de momento está en un buen grupo en este punto intermedio ya de la segunda mitad de la carrera. Sin lugar a dudas es una atleta extraordinaria, un atleta que estábamos un poco todos a la expectativa de ver qué tal se adaptaba a esta media distancia, qué tal se adaptaba al asfalto, porque eso también es algo que es muy interesante de comprobar. Hay que ser pacientes, Carlos, porque el medio maratón, igual que en el maratón puede haber un momento crítico de la carrera, ¿no? A partir de ese kilómetro 30, donde los corredores pues puedan empezar ya a tener sus problemas y sus desfallecimientos y esa falta de energía. En el medio maratón también ocurre lo mismo, ¿no? A partir de ese kilómetro 16, ¿qué pasa en ese último 5.000, ¿no? Siempre los corredores de media maratón hablan de que tienen que correr rápido el último 5.000. Y para correr rápido ese último 5.000, pues hay que haber hecho una gran gestión, ¿no? De toda tu energía durante los primeros 16 kilómetros. Todavía es pronto, todavía tenemos que esperar, pero no cabe duda que Coco está pues transmitiéndonos muy, pero que muy buenas sensaciones con esa manera de correr tan habitual en ella. Es una corredora que cuando estuvimos con ella estos días atrás, una corredora muy amable, muy cercana. El jueves en la rueda de prensa. Efectivamente. Y bueno, vamos a ver, ella se fue con su pacer particular a África, donde realizó 5 semanas de entrenamiento. Venía bien, venía preparándose de manera bueno, pues única y exclusiva este medio maratón, le tenía muchas ganas y ahí está. Y bueno, y vemos el grupo de
de cabeza, Carlos, que empieza ya a perder algunas unidades. Sí, ahora ya se nos empiezan a descolgar. De hecho, Saue está empezando a dejar de tener contacto con ese grupo ya de 4. Tenemos a Kimutai, si no me engaña la vista, a Kejelcha, Mateiko y a Kibiwot Kandi. Bueno, pues Kandi, que se ha puesto, fíjate, el mono de faena, está mirando las líneas del suelo y está tirando para adelante. En la calle San Vicente ya, pasado el kilómetro 12, bueno, pues 4 atletas para 3 posiciones. Todavía es pronto para ver quiénes pueden ocupar o no. Todavía puede haber pinchazos, puede haber alguien que decida atacar o no, pero Kibiwot Kandi, el máximo favorito, un atleta que cuenta con la segunda mejor marca mundial de todos los tiempos. Ahí vemos al hispano-argentino Barzola también en ese grupo, y decía que es un atleta, el único atleta del pelotón, Kandi, que sabe lo que es bajar de 58 minutos, 57-32, que batió con esa marca el récord del mundo aquí en Valencia en la edición de 2020. En la Elite Edition, Carlos, una edición donde debido a la pandemia hubo que realizar el mismo día el medio maratón y el maratón de manera conjunta, y ni más ni menos que los que tuvimos la oportunidad de ver entrar a Kibiwot Kandi, Jacob Kiplimo, Joseph Kipruto, es decir, entrando todos por debajo de 58 minutos, fue verdaderamente estratosférico, ¿no? Aquella llegada. Bueno, sin ir más lejos, por apoyar ese apunte que haces, de las 4 mejores marcas mundiales de todos los tiempos, la de Kandi, Kiplimo y Kipruto, en su momento fueron récord del mundo. Es decir, de hecho, te digo más, en aquel año 2020, Mutiso, el cuarto clasificado, hubiera batido el récord del mundo y no subió ni al podio. Con lo cual, imaginaos la cantidad de calidad de aquel momento. Pero ojo, al directo, nos volvemos al directo ahora mismo, porque Kibiwot Kandi ha decidido crear el primer ataque de la prueba. Los perseguidores se han quedado clavados prácticamente en esa zona, precisamente donde comentabas antes, que ya pica ligeramente en bajada. Sí. El único que tira de ese segundo grupo es Mateiko, que Kejelcha está detrás, el atleta ganador de 2019, y Kimutai también con ellos. Bueno, pues parece que Kibiwot Kandi ha venido a Valencia a ganar la prueba. Ahora mismo está pasando por la que diríamos que es la milla de oro de Valencia, prácticamente, la calle de compras principal de la ciudad, y pica en bajada, pica en ligera bajada, kilómetros entre 13 y 14, así que nos estamos ya acercando al momento crítico, lo que decías antes, ¿no? Los últimos 5 kilómetros, todavía nos queda un poquito más, pero Kibiwot Kandi ha decidido atacar en el 13, en las puertas de la Estación del Norte y la Plaza de Toros, y ahora mismo está pues galopando, fíjate, la mirada puesta fija en el suelo, en las rayas, nadie le molesta, nada le molesta, y galopando por el triunfo el keniata. No cabe duda que es un corredor que no ha especulado, ¿no? En el momento ha visto la oportunidad, en el momento se han quedado solos, en el momento se han ido a las liebres, se ha puesto a tirar. Yo creo que son corredores que conocen muy bien a sus rivales, son corredores que compiten contra estos mismos rivales en otras ciudades, en otras pruebas, se conocen muy bien. Y él, desde luego, está con muchísima confianza, porque hay que tener mucha seguridad para, a partir del kilómetro 12, dar un ataque como el que él en estos momentos está dando. Sin lugar a dudas, coraje, valentía para Kandi. Ahí vemos el ataque, la repetición, justo a las puertas de la Plaza de Toros. En ese giro a derecha, de la calle Colón. La puerta de la Plaza de Toros, donde dejas Játiva para meterte, la calle Játiva para meterte en la calle Colón, como dices, y ahí ha sido donde ha atacado. Podríamos decir un ataque temprano, ¿no? Porque en el kilómetro 13 prácticamente, 13 y 200 metros, bueno, todavía le queda mucho por delante. Ahí estamos viendo detrás la Porta la Mar, como se conoce en Valencia, la Puerta del Mar, esa antigua puerta de entrada a la ciudad. Ahora mismo gira a derechas y ahora irán bordeando el río. A izquierdas de Kibiwot Kandi queda el cauce viejo del río Turia, el Jardín del Turia, donde además la propia Valencia Ciudad del Running creó ya en su momento para entrenar un carril del corredor de 5 kilómetros, estupendo para entrenar y preparar, pero ese Jardín del Turia es esa parte de la derecha de nuestras imágenes, de la izquierda de la forma de correr de Kibiwot Kandi, es donde queda, ya están de bajada, ahora van a buscar la zona del puerto, la zona de la Marina de Valencia, para bordear la playa de la Malvarrosa y volver ya a girar a izquierdas y meter
meterse en la Avenida de los Naranjos, en Tarongers, para entrar en meta. Todavía le queda mucho por delante, pero es un ataque importante. Es un ataque importante, Carlos, pero por detrás hay algo también que me parece que hay que destacar. Que el grupo de atrás no se ha descompuesto. Es decir, atrás hay 3 hombres que tienen una referencia visual con Candy y que si son capaces en este momento donde a lo mejor les ha podido sorprender Candy, si son capaces de reagrupar el grupo y seguir trabajando tal y conforme estaban trabajando, lo van a tener visualmente cerca. Pero claro, hay que valorar, ¿no?, que Candy no va a mirar hacia atrás. Por lo que estamos viendo, ha dicho que me voy hacia adelante y voy a por esa victoria. Pero sí, todavía hay que ser prudentes, Carlos, hay que esperar, hay que ver qué es lo que pasa. Pueden haber desfallecimientos cuando uno menos se lo espera. Vamos a llegar casi a ese kilómetro 15 y cuando lleguemos al kilómetro 15 veremos esa referencia que nos va a dar enseguida la realización y tendremos que ver, él ya está viendo su cronómetro, él sabe el tiempo, sabe el ritmo que está corriendo, sabe dosificarse. En definitiva, es un ataque contundente, Carlos, desde luego que sí. Desde luego que sí, ahora mismo pasando por el puente de Aragón, que les va a desembocar en la plaza de Zaragoza ya para volver a girar a derechas y coger la Alameda, camino otra vez al mar, como digo, a la marina, a la zona del puerto de Valencia. Un Kiwi World Candy que, como venimos diciendo, batió en 2020 el récord del mundo aquí, que es el que ostenta actualmente el récord nacional de Kenia, porque desde luego todavía es suyo ese récord nacional, y ya fue medalla de plata en el Mundial de Medio Maratón en 2020, disputado en Godina, en Polonia. Sabe lo que es subirse a ese podio mundial, y este año corrió en Lille en 59:37. Fue segundo, no ganó allí. Aquí parece que, bueno, pues podríamos decir casi salvo hundimiento. Están recortando, por cierto, sí, en la proyección de llegada a meta. El objetivo era bajar de 58. De momento parece que va en buen camino, por encima todavía del ritmo de récord del mundo. Pero como digo, un Candy que está habituado, que sabe lo que es terminar en las grandes medias maratones y en los grandes campeonatos también por delante en esas primeras posiciones. Un atleta de 26 años, todavía no es ni mayor. Ni mayor. Fíjate que efectivamente, ¿no?, han pasado en 41:15 y la estimación es de 58:01, es decir, va intentando correr esta segunda media maratón más rápido que la primera media maratón. También bien Carlos, situada, además con un rictus serio, bastante concentrada, cómoda, la veo bien. Va siempre detrás del pacer, de la liebre. Gebreselama la vemos ahí a la parte de la derecha también. Feisa la veíamos ahí también. Comen ya creo que no aparece en ese grupo. Comen ha ido quedándose hacia atrás, ya lo hemos visto en la imagen anterior. Sí. Que es cierto que Feisa comparte equipación con Comen, pero obviamente no es Comen. Ahora mismo están llegando a esa zona de la Puerta del Mar, ya finalizado la calle Colón, y ahora es donde vuelven a meterse en esa parte del río, lo que veíamos antes con Candy, ¿no? A la izquierda el Jardín del Turia, a la derecha edificios, pero bueno, bien protegidas ahí por ese grupo de corredores, por la liebre que sigue estando ahí y por el resto de corredores, pues bueno, que hay... No, el grupo, fíjate, Carlos, desde el grupo inicial que hemos visto en la salida al grupo que tenemos en estos momentos, como poco a poco ha ido perdiendo unidades. Probablemente algunos corredores que iban en este grupo también irán por delante porque han pensado que ese ritmo quizá no era el adecuado, pero hay un grupo muy compacto. Yo veo todavía un grupo muy importante. Las liebres a estos ritmos, a ritmos que van las mujeres, son liebres que dominan muy bien el tiempo, que dominan muy bien la intensidad, que saben gestionar perfectamente la carrera, y las chicas van a tener las libres hasta el final de competición, absolutamente. Sí, estamos viendo a Abraham Girma, que es la liebre que estamos viendo ahí en primera instancia, y a Jeremia Cheserek, que es la liebre que estamos viendo pues con esa equipación blanca y negra. Son las dos liebres que estaban ahí. Y volvemos a ver a Chiqui Pérez, que está ahora mismo ya, antes estaba dando caza a Mohamed, ahora mismo ya le ha alcanzado, incluso le ha llegado a superar por, codo con codo, pero
ligeramente por delante el atleta del Cárnicas Serrano. Y bueno, ahí sigue Chiqui, Sí, sí. como primer español. Él está haciendo su carrera, yo creo que se ha dado cuenta en los primeros kilómetros que el ritmo que se estaba imponiendo en cabeza de carrera era un ritmo muy, muy importante, un ritmo frenético, un ritmo que no le interesaba. Se ha descolgado, se ha quedado atrás, se ha quedado en tierra de nadie, pero ha preferido buscar su ritmo, buscar ese ritmo que él conoce, ese ritmo que él entrena, ese ritmo que él reconoce para poder aguantar pues ese medio maratón. Madre Bueno, mía, y ya ahí veremos sigue a Candy. Kipibot Candy, ¿eh? Ahí sigue Sí. Kipibot Candy. Fíjate la forma de correr, la mirada. Sí. La mirada del tigre, ¿eh? La mirada del tigre mirando concentración. al frente, concentrado. Kipibot Candy, el ganador de la edición en 2020, que ya sabe, como decimos, lo que es ganar aquí. El año pasado ganó Abel Kipchumba con 58.07 y Kipibot Candy aquí las veces que ha corrido y ganado ha batido el récord del mundo, solo fue una, pero Sí, buena sí, es. sí, sí. Vamos a ver lo que es capaz de hacer en esta ocasión. Fijaos, por un lado de ese carril, Kipibot Candy galopando por el triunfo y por la otra parte el pelotón de 20.000 corredores y corredoras populares que vienen a batir sus marcas personales muchos, pero muchos otros simplemente a llegar a meta y disfrutar de una ciudad volcada con el atletismo de primer nivel, pero también, por supuesto, por primera vez llegando a los 20.000 inscritos, que en una etapa post-pandémica, con todo lo que ha conllevado esta etapa, desde luego es un exitazo para la organización. Las mujeres, fíjate, llegando por el kilómetro 15 ahora mismo, pasando el kilómetro 15, sigue ahora mismo liderando. En este caso, Gebreselama, la atleta que la vemos ahí en primera instancia, pero tras ella no la está dejando respirar, con prácticamente el aliento en el cogote. Klosterhalfen, la alemana, que la tenemos ahí codo con codo. Y de hecho estamos viendo también otra de las atletas que si puedo verle el dorsal podría decir, pero desde luego 3 atletas en categoría femenina con ese grupo de liebres que bien situadas, podríamos decir, José. No, absolutamente. Yo creo que Klosterhalfen está haciendo una carrera muy espectacular. Una carrera muy inteligente. Ha sabido muy bien dónde estaba su grupo, no cebándose desde el principio, quedándose en el segundo grupo, y ese segundo grupo ha ido avanzando hacia adelante, de tal manera que en estos momentos, bueno, pues ahí tenemos a las 3 corredoras que van a disputar la victoria, ¿no?, de este medio maratón, con una marca que estiman pues por encima de hora 5, más o menos. Vamos a ver si son capaces también alguna de ellas de poder dar ese ataque como ha hecho Candy en hombres, y a ver si son capaces de deshacer ese grupo. Gebreselama, de hecho, tiene una mejor marca personal de 1:06:35. Si está en 1 hora 05, sería marca personal para ella. Y lo que bromeaba Klosterhalfen el otro día, dice, bueno, yo con llegar a meta, marca personal voy a conseguir, ¿no? Porque sí, es debutante, lo decía con una sonrisa en la cara, la alemana es debutante en la competición. Volvemos a la cabeza de carrera masculina, Kipibot Candy, que ahora ya ni rastro de los perseguidores, se han quedado atrás y está galopando él solo. Fíjate la cara de concentración, todavía decías antes el rictus, sí. Está totalmente serio, calmado, corriendo muy técnico y bueno, una concentración absoluta. Y en todo momento está viendo el ritmo, está controlando lo que quiere hacer. Una sensación de control de situación. Tiene una gestión absoluta sobre lo que está sucediendo en la carrera, ¿no? Es la sensación, solo un desfallecimiento que deseamos que no suceda, ¿no?, sería el causante de que este excelente, este gran corredor no ganase aquí en Valencia, porque de verdad que está demostrando que ha venido a Valencia a ganar. Nos comentó en la rueda de prensa que llevaba 2 meses trabajando, 2 meses entrenando con este objetivo, que se había centrado el medio maratón de Valencia Trinidad de Alfonso Zurich, se lo había metido en la cabeza, él había ganado ya aquí la Elite Edition y quería volver a reeditar ese triunfo. Y aquí lo tenemos, Carlos, desde luego, con mucha valentía. Sí, y de nuevo vemos al corredor de Cárnicas Serrano, a Chiqui. Primer español, que como dato curioso, algunos espectadores podrán ver que tiene una zapatilla de cada color. Y eso es porque utiliza, en un pie utiliza el 41 y en el otro pie utiliza el 40, porque tiene un problema ya conocido por todos, ¿no? Y ahí tenemos al grupo... Pues fíjate, Carlos, al grupo de chicas, que está recogiendo chicos que iban por delante, que se empiezan a ir quedando, y ahí están con un ritmo muy constante, con un ritmo que... Ojo a Klosterhalfen, la proyección en meta es 1 hora 05:46.
Recordamos, el récord de Europa es 1 hora 05:15 de Sifan Hassan. Ojo. Obviamente, queda un margen todavía, Sí. rebajar esos segundos de Pero proyección. se lo van a decir, es, Carlos, es- estamos convencidos. Es mucho, pero ella iba en negativo, decíamos Ella, antes, quería hacer la carrera en efectivamente. negativo. Y que no te quepa la menor duda que le van a decir, oye, estás a 30 segundos del récord de Europa de Sifan Hassan. Y se lo van a decir. Y como ella tenga una ocasión y tenga la posibilidad estoy seguro que no va a dejar De pasar esta hecho, oportunidad. fíjate, a Gabriel Selama se la ha dejado ya Se la ha atrás. dejado, se la Está está a dejando. pocos metros, pero poco a poco Extraordinario. está con decisión llegando a esa primera posición prácticamente Una en solitario. corredora Todavía que- no, pero casi. Que volvemos a tener otra corredora más europea Sí, a sí, un sí. excelente nivel. Eso es una Correcto. gran noticia. Correcto. Bueno, ahora mismo Kibiwot Kandi, que está llegando al kilómetro... Ha pasado la avenida del ya puerto el ya. 18.500. JJ Domine en estos Sí, momentos, 18.500. Ahora mismo está pasando a la derecha, a la izquierda de vuestras imágenes y a la derecha de Kibiwot Kandi está el puerto, está el edificio del reloj, está la marina del puerto de Valencia, con lo cual ahora mismo está, sí es cierto, corriendo con el mar a su derecha. Ahora mismo lo que estamos fijándonos es en las palmeras, en los árboles, no hay viento, No hay viento. nulo viento, porque muchas veces cuando llegas a la zona del mar, la complicación, si viene viento de levante, tienes la complicación del viento de lado, pero hoy es viento nulo, con lo cual es importantísimo y es muy positivo para que no trastoque esas marcas. Ojo a Klosterhalfen, Sí, sí. ahí la volvemos a ver. Fíjate la zancada, Sí. fíjate la cara también de concentración y decisión, y veremos, ¿no? Claro, es una si es corredora- capaz de llegar a meta es en una- este mismo ritmo. Es una especialista en 5000, Carlos. Es una corredora muy rápida comparada con corredoras de ruta, ¿no? Es una corredora capaz de llegar al tramo final y como tenga un plus de energía que parece que sí la vaya a tener, puede correr muy rápido esos últimos kilómetros. Sí, de hecho, la mejor marca europea, también por decir, de la temporada es de Eilish McColgan en Ras Al Khaimah con un registro de 1:06.26. Si terminase en la proyección que estaba, pues bueno, antes reflejada en imagen, obviamente sería la mejor marca europea de la temporada. De la temporada, efectivamente. Eso sería para ella, creo que sería un debut soñado, ¿no? Sería algo magnífico y también para nosotros, para la ciudad de Valencia, ¿no? Ahora estaba ya mirando un poquito atrás, estaba girándose a ver dónde iba la perseguidora Gebreselema. Ya la ha conseguido ver con el rabillo del ojo, y parece que está tratando de controlar un poco la situación. Kilómetro 17, Kilómetro que es la rotonda 17, sí, de en la el Aqua hacia pues, la avenida Francia. 52-55 aproximadamente, la alemana o la cabeza de carrera femenina. Y siguen cogiendo, fíjate, siguen cogiendo hombres que iban por delante, que empiezan a quedarse, y eso también es muy positivo, ¿no? Porque vas viendo que tienes gente por delante y vas diciendo, a por uno más, a por uno más. Visualmente eso da mucha energía, te conecta mucho. Y fíjate las liebres hablando todo el rato, Sí. guiando, señalando, La labor de las posicionando. está siendo magnífica, Sí, Carlos, sí, sí, sin sí. lugar a dudas. Ahora es un momento crítico, kilómetro 17. Son corredores que el corredor que no tiene tomada la distancia al medio maratón, ni física ni mentalmente, este kilómetro puede ser un kilómetro duro, un kilómetro que sepas cómo saber gestionarlo, porque la fatiga la tienes. Fíjate que metida ya la dentro estamos de viendo ti. incluso en los braceos, Sí, ya es diferente. ya es Ahora, diferente. Y el movimiento de cabeza me acaba de venir un Sí. flashazo de Paula Radcliffe, Sí, sí. No tan agresivo Claro, el claro. cabeceo, pero ahí está como medio girando Claro, la es una- cabeza. Es una corredora que no ha hecho esta distancia, es la primera vez que debuta. Cuando tú vas atravesando kilómetros y kilómetros a la distancia de competición, aunque se ha entrenado mucho, pero no sabemos qué respuesta va a tener Y nuestro Gabriel Selama, organismo. fíjate No, que no. está apretando detrás, Efectivamente. está haciendo, digamos, No. un desgaste para llegar a alcanzar a Coco. Así Sí. que, Gebreselama está tomando la distancia, no se Pudiera ha ser cebado que- en ese cambio. y pudiera está- ser que le diera alcance, Hmm. porque está acercándose Sí. poco a poco, pero fíjate que está teniendo que igual está Sí. gastando algo de energía que no Claro. tenía prevista. Fíjate, está mirando Claro, para atrás. claro, mira para no sé, atrás. se le ve como con menos decisión. Sí. ¿Eh? Vamos a ver. Vamos a ver Pues qué vamos a ver, sucede. pero ¿no? desde luego la alemana y la tenemos, detrás de las dos liebres, las liebres haciendo una tarea perfecta. Magnífica. Y bueno, pues ahora mismo a punto de terminar la calle Menorca para ya hacer giro a derechas y encarar la avenida del puerto, la avenida que va a desembocar precisamente en Y esa atento, zona del porque puerto y de la Candy marina. tiene que estar ya pasando el kilómetro 20. Llevamos 55
25 minutos, ha de estar pasando ya, si no ha pasado ya el kilómetro 20. Mira, ahora mismo, kilómetro 20, bien visto, José. Vamos a ver la proyección en meta porque habrá pasado Pues aproximadamente en 55:08, más o menos. Estamos muy cerquita de bajar de esos 58 minutos de proyección. Mira, 58:09. Vamos a ver si es capaz de hacer un último kilómetro espectacular para poder llegar a bajar de esos 58 minutos, que sería magnífico, Carlos. Sería volver a situar Valencia en el top 10 de marcas. Era el objetivo. 900 metros le quedan, Carlos. Pues ahí estamos ya, a punto de llegar. La mejor marca mundial del año, por situarnos, la tiene Jacob Kiplimo con 57:56, el único atleta que ha sido capaz de bajar de esa barrera de los 58 minutos en este año, el ugandés. Y ahí tenemos a Kibiwot Kandi, que quiere alzarse con el triunfo. Le tenemos ya en el inicio de esa avenida de los Naranjos, al principio de esa avenida que va a desembocar en la línea de meta. Ahora mismo no tiene ya ningún giro por delante, tiene una rotonda pero es muy amplia, no hay un giro real para Kibiwot Kandi, y ya está galopando por el triunfo. No le van a quitar el triunfo, los perseguidores están muy atrás. Nos iremos con la categoría femenina en breve porque ya ha dado alcance la perseguidora, la atleta etíope Gebreselema, a Klosterhalfen, pero nos vamos a centrar en la categoría masculina porque Kibiwot Kandi ya está galopando para tratar de bajar de los 58 minutos, ser la segunda persona en el mundo en este 2022 en bajar de esos 58 minutos y tratar, ¿por qué no?, de conseguir la mejor marca mundial del año, que sería también importante, sobre todo porque ya lo que queda hasta 2023 es relativamente poco. Ahora ya tenemos poco margen para que le pudieran quitar, ¿no?, esa mejor marca Carlos, mundial del año. Es conocedor de todo lo que tú estás diciendo en estos momentos, lo tiene metido en la cabeza y ahí van desde la moto dándole las órdenes un poquito más, ahí le vemos. 400 Está metros. pasando, ahí le estamos viendo precisamente, le quedan 400 metros, pasando al lado de ese, en esa rotonda, está en esa misma rotonda que se puede haber confundido. Pequeño error. No, sí, nada, le tenemos ahí. Esta imagen, esta cámara ya es de meta. Esta ya es cámara de meta. Va a estar, bueno, muy pues rozando, cerquita, 300 300 metros le quedan 30 segundos para bajar de los 58 minutos. Vamos a ver si consigue la mejor marca mundial del año. Ahí la tenemos, la gente aplaudiendo. El keniata Kibiwot Kandi, el segundo atleta con la mejor marca mundial de todos los tiempos, tratando de bajar de los 58 minutos. Si no lo consigue, se quedará muy muy cerquita de esos 57-56 de Jacob Kiplimo. Creo que se va a quedar un poquito por encima, no va a estar por debajo de los 58 minutos, pero es un auténtico marcón igualmente. Ahí le tenemos, va a ser la segunda mejor marca mundial del año. Ganador Kibiwot Kandi, 58:07. Kibiwot Kandi consigue la segunda victoria de su vida deportiva en Valencia. La primera la hizo con récord del mundo y en esta ocasión con la segunda mejor marca mundial de la temporada, la segunda mejor marca mundial del año. Ya tenemos ahí con la bandera de Kenia a Kibiwot Kandi. Y en segunda posición, Kejelcha, el vencedor de 2019, que hoy es segundo, y Matejko tercero. Pues ya les tenemos, Kibiwot Kandi, Kejelcha y Matejko, primero, segundo y tercero. Kejelcha marca personal porque tenía 59 minutos. Y el debutante Worku también ha bajado de los 59 minutos. Bueno, pues 4 atletas por debajo de los 59 minutos en Valencia. Y eso, sin duda, es una gran noticia. Y ahora nos centramos con el primer español, porque ahí estaba Juan Antonio Chiqui Pérez, el atleta del Cárnica Serrano, que está ya en el kilómetro 20, mejor español, y vamos a ver lo que es capaz de hacer en meta. Saue, otro de los favoritos. Sí, quizás otro de los atletas un poquito, ¿verdad? Sí, que era favorito. Ahí estamos viendo detrás al que ha traído toda esta gente, a Mark Roch, uno de los grandes marca también como atleta también, y aquí seleccionador de atletas internacionales. El seleccionador de atletas nacionales es José Antonio Redolat, el que fue campeón de Europa de 1500 en pista cubierta en Gante en el año 2000 y que aquí es, como digo, seleccionador de atletas nacionales. Ahí les tenemos al resto de perseguidores. Que analizar luego muchos datos. Y a ver cuántos bajan de la hora, porque de momento todavía no estamos en la hora de carrera. No sé si ha batido el récord de Etiopía con esta marca. Sí. Podría ser, Carlos, porque más allá, que es espectacular, las marcas de la propia prueba,
los propios corredores, ahora viene una densidad de corredores extraordinarios de diferentes países, todos ellos intentando conseguir esas mejores marcas personales. Pues efectivamente, lo tenía Taleku y era 59.06, pues récord de Etiopía para Kejelcha, José. Una gran marca, desde luego, para él y que, bueno, pues ha sido segundo. El ganador de 2019 ha sido segundo. Ahí vemos a Chiqui Pérez, el que va a ser, vemos la repetición de la llegada en meta de Kibiwot Kandi. Fíjate la mirada del tigre, del atleta keniata, del atleta que cuenta en sus piernas con la segunda mejor marca mundial de la historia. Batida aquí en Valencia, fue World Record en su momento y hoy con esta victoria, con los brazos en alto, consigue la segunda victoria en Valencia de su vida deportiva y la segunda mejor marca mundial del año. Y Chiqui Pérez, ahí le vemos, va a ser el mejor español a falta de 500 metros aproximadamente ahora mismo. Sí. Y vamos a ver en qué tiempo entra en meta. Yo creo que él está ya sabiendo que es primer español. Nos comentaba ayer, ¿verdad?, que estaría contento con ver una marca por debajo de esa hora y 2 minutos, 1 hora y 1 minuto. Yo creo que lo tiene a su alcance y yo también me da la impresión que en el momento él ha visto que ya no era capaz de poder estar con ese grupo, pues también se ha relajado un poco. Hay que tener en cuenta que Chiqui va a hacer el maratón, ¿eh? Y claro, hay que tenerlo en cuenta. Claro. Lo ideal hubiera sido, ahora iremos con ello, porque además gente como Javi Guerra también estaba preparando. Javi Guerra me decía no hace mucho que él está preparando el maratón de Valencia, que está también a pocas semanas de venir, y con hacer 1 hora 02 aproximadamente, claro. hora 02, hora 03, podría estar bien como meta volante, ¿no? Para ver. Ahí vemos a Mohamed, fíjate que han ido haciéndose la goma, Mohamed y Chiqui. Ahí está Chiqui, muy bien, Chiqui, fantástico. Pues últimos metros, a ver si incluso sería marca personal, porque tiene 1 hora 0050. No, ahora ya no, claro, no. Marca personal no, pero marca personal no, tiene pero que bajar estar de la hora muy 2. Contento, Chiqui. Bajar de la hora 2. Con el trabajo que está haciendo de cara a ese maratón de Valencia, es una excelente marca. Está negando con la cabeza, fíjate, en un gran estado de forma. Pero porque Chiqui es un hombre, tú lo conoces bien, con mucha hambre. Sí. Poco conformista, pero 1 hora 02 preparando el maratón. Magnífico, es una gran marca. Una gran marca. Una gran marca. Hay que estar muy contento, Chiqui tiene que estar feliz. Y atento que viene Bardisa. El argentino, el hispano-argentino, Barzola. Viene Barzola por detrás, 1 hora 2. Pues 1 hora 2.22, sí, 1 hora 2.22. Pues ahí vemos Barzola, que venía con un gran estado de forma, Barzola, que venía a reventar el récord. Hispano-argentino. Entrena en Alicante, atleta de La Polana. Bueno, pues 1 hora 02, 1 hora 02. Fíjate ahí apretando los dientes. Ahí le tenemos. Bien. Ahí está Barzola con los puños apretados. Pues un abrazo fuerte para a todos los argentinos que tenemos al otro lado del charco pendientes, bueno, y allí están pasando sueño. Allí están pasando sueño. Valenciano, con licencia valenciana. Sí, Barzola, exacto, también. Porque Barzola tiene licencia por la Comunidad Valenciana. Como decimos, el corredor de La Polana, equipo de Alicante y residente y entrena incluso en Alicante, y su pareja Jessica Mas, que también ha hecho una grandísima temporada. O sea que vaya pareja de corredores en este caso. Ahí le estamos viendo dar la mano a José Antonio Redolat. Hacíamos referencia antes, Redo está hablando precisamente con Chiqui Pérez, el seleccionador de atletas nacionales, y vamos a hablar ahora de la categoría femenina, ¿eh? Sí, porque Klosterhalfen da la impresión ya, Carlos, que se ha dejado a la corredora etíope y que va directamente a vencer en este medio maratón de Valencia. Bueno, pues vamos a estar atentos a esa posible victoria, porque recordamos que Klosterhalfen es debutante en esta distancia. Nunca antes había corrido 21 kilómetros en ruta y ahí la tenemos, a la campeona de Europa de 5.000 metros en casa, en Múnich, en Alemania, en este verano pasado, y que, bueno, pues ha cambiado los 5.000 metros por los 21 kilómetros. Le vamos a ver ganar, la vamos a ver vencer, vamos a ver cuánto le queda para meta, pero ya le quedan poquitos metros. Creo que eran 500, me ha dado la sensación ver ahí el panel. Estamos viendo, fíjate, el paso por el kilómetro 20 en 1:02:16. Ya se había dejado atrás a Gebreselema. Pues 500 metros, queda poco más de 400 metros para la meta, y vamos a ver lo que es capaz de hacer, porque estamos en 1 hora 04:30 ahora mismo, 400 metros. Bueno, vamos a estar atentos, en estos 400 metros. Vamos a estar atentos, Carlos, a ver qué marca es capaz de dejar, porque recordamos que el récord de Europa, el récord continental de Sifan Hassan, está en 1 hora 05:15, y vamos a ver dónde es capaz de dejar el cronómetro la debutante en el día de hoy, Constance Klosterhalfen.
Vamos a ver, Carlos, Y ahí vemos, perdona, Fernando Carro, el campeón de España, de España de medio maratón en Paterna hace pocas fechas, a falta de, ahí está, de 300 avanzando metros. Klosterhalfen. Y, bueno, está adelantando ahora mismo a Fernando Carro. Vamos a ver, el récord de Europa se va a quedar muy, muy, muy cerquita si no lo consigue. Vamos a ver, está apretando los dientes. Una hora no lo va a conseguir por muy, muy poquito. Fijaos, Klosterhalfen está mirando adelante, está tratando de hacerse con la victoria. El récord de Europa ya no va a ser suyo, pero lo tenemos ahí, debutante, nunca antes se había enfrentado la atleta alemana a esta distancia y está entrando en meta en 1 hora 05. Fíjate la cara de alegría, la sonrisa, la victoria. Va a ser la ganadora, va a ser la campeona. Hace muchos años que no había una campeona europea en este medio maratón de Valencia, y ahí estamos viéndola con 1 hora 05:42, si no he visto mal, abrazándose con Mark Roch, la atleta alemana, que la tenemos ya en meta, ganadora con la bandera de su país, la germana, que está posando para la foto, posando para los vídeos oficiales, y una grandísima marca en meta. Está ya casi rompiendo a llorar. La alegría de Klosterhalfen, la alegría de Coco, la alegría de la campeona de Europa de 5.000 metros en pista en Múnich este verano, que se lleva la victoria en el medio maratón de Valencia, Trinidad Alfonso Zurich 2022, José. No hay más que quitarnos el sombrero delante de esta gran corredora, una corredora que hizo la apuesta por estar en este medio maratón, que venía haciendo unas palabras muy prudentes, muy conservadora. Bueno, vamos a ver qué soy capaz de hacer, pero en su foro interno sabía que venía muy bien, sabía que venía con un gran estado de forma, sabía que podía correr a ese ritmo, y lo ha demostrado. Carlos no se ha cebado desde el principio, ha sabido correr muy inteligentemente, como dijo su entrenador: quiero correr en negative split, es decir, quiero correr la segunda parte más rápido, y así lo ha hecho, Carlos. Simplemente hay que darle, bueno, pues la enhorabuena a ella, la enhorabuena también a la organización por saber traer estos corredores en este estado de forma, por convencer a los grandes corredores internacionales que vengan aquí a Valencia, porque Valencia es la tierra de las oportunidades, la tierra de los récords. Estábamos viendo a Klosterhalfen, yo mientras estaba mirando el ranking de siempre, el ranking continental de siempre, y en este caso se coloca, a falta de saber el tiempo oficial definitivo, como la tercera mejor marca europea de todos los tiempos, solo superada por la 1:05:15 de Sifan Hassan y por 1:05:18 de Meljat Yitzhak Kejeta, la alemana, que incluso Kejeta, segunda mejor marca europea de siempre, es el récord alemán, y se ha quedado muy cerca también Klosterhalfen del récord alemán en su debut. Y es que hay que recordar, como decíamos antes, bueno, se ha pasado unas semanas en Kenia, entrenando en Iten, en altura, bueno, tratando de que todo eso favoreciese una buena aclimatación a una distancia que le era desconocida, y que, bueno, pues desde luego estábamos viendo que no era descabellado pensar que iba a poder luchar, y así lo ha hecho, por el récord continental de una Sifan Hassan, que es, bueno, pues una grandísima, por supuesto, atleta a nivel no solo europeo, sino, por supuesto, a nivel internacional, mundial. Una grandísima fondista, sin lugar a dudas. Carlos, has hecho un resumen extraordinario. A veces hay corredores que están tocados, ¿no?, con esa varita mágica. Hay corredores que tienen ese talento extraordinario, corredores que son capaces de hacer cosas extraordinarias, como es esta corredora, Sifan Hassan. Esto le abre una puerta extraordinaria al mundo de la ruta. Esto le abre una puerta al mundo de la media y de la larga distancia. Desde luego es muy joven todavía. Estamos convencidos que será una corredora que irá paso a paso. Hay que tener en cuenta que para todos estos corredores internacionales de altísimo nivel hay unas Olimpiadas en el 2000, unos Juegos Olímpicos en el 2024, que es París, y todos lo tienen en mente, ¿no? Todos de una manera u otra lo tienen ahí en ese espejo retrovisor en el que al final quieren llegar a París en esa prueba que ella quiere hacer. Entendemos que todavía es una corredora que estará dentro de ese segmento que ella realiza, ¿no?, en pista, pero desde luego con lo que ha sucedido hoy es una corredora que hay que tenerla en cuenta para cualquier disciplina, para cualquier prueba, para cualquier otra prueba en ruta que se quiera realizar a nivel internacional. Estaba revisando las anteriores ediciones, cuándo fue la última vez que una no africana había ganado aquí en Valencia, y si no me equivoco, desde 2003.
desde 2003, que todavía no era media maratón, eran 20 kilómetros. Esta prueba era de 20 kilómetros, claro, y no media maratón. Desde 2003, si no me falla la estadística, nunca había ganado una atleta. De hecho, desde que tiene la nomenclatura de medio maratón, con la distancia de medio maratón, nunca había ganado una europea. Para que nos hagamos a la idea de lo salvaje, podría decir, de la marca de una debutante, repito, porque quiero hacer hincapié en esto, Constance Klosterhalfen. Y estamos viendo en imagen, fíjate, con los compañeros de la televisión autonómica, a Miguel Ángel Barzola, el hispano-argentino, que tenía, somos conscientes, mucha gente pendiente desde el otro lado del charco incluso, y una gran marca del atleta residente en Alicante, y que, bueno, conoce muy, muy, muy bien el asfalto valenciano. Barzola es un corredor de un nivel de solvencia extraordinario, muy, muy consistente, es capaz de... Y nos decía el otro día que por primera vez se ha podido preparar un medio maratón de verdad, ¿no? Es decir, porque en otras ocasiones, bueno, pues está ahí el medio maratón, pero corro porque voy a hacer el maratón, pero esta vez sí ha corrido el medio maratón. Mira, tenemos a Marta Galimañ abrazándose con Yago Rojo. No hemos visto esa imagen. Pues sobre una hora, la marca que ha realizado. Poco menos que 1:11 me ha dado la sensación ver en el cronómetro de meta. 1:11:05, si no recuerdo mal, es su marca personal. O sea que estará... Una atleta, perdona, que también está preparando el maratón de Valencia, que vendrá en unas pocas semanas, con lo cual esto era una meta volante para ella. Y puede ser que haya sido la primera española. Ya vemos a nuestro querido Luis Félix Martínez, ¿no? El incombustible. La sonrisa del circuito valenciano, ¿eh? Efectivamente tenemos a Luis Félix. Y queremos saber esa marca de Marta Galimañ, porque ha podido realizar su mejor marca personal también aquí. Pues vamos a estar atentos, vamos a ver cuando tengamos ya las listas de llegada. No sabemos si habrá sido la primera corredora española, porque no hemos tenido esos datos, entendemos que sí, pero vamos a comprobarlo en cuanto tengamos, porque ahora ya es constantemente un entrar de corredores populares de muchísimo nivel, Carlos, ojo, porque aquí están entrando corredores que están corriendo a ritmo de 3:20 en estos momentos, ¿vale? Con estas marcas que están realizando. No es ninguna tontería, son marcas excepcionales que cualquier corredor popular le gustaría realizar, le gustaría acometer, ¿no? O sea que, como siempre, Valencia, a partir de estos momentos, se convierte en un río de corredores que son miles y miles de ilusiones. Ahí vemos entrar, a ver, Carlos... A ver si es la primera. Parando el cronómetro. Mira, la primera española por delante de Marta Galimañ. La tenemos aquí, que acaba de entrar en meta. Fátima Ouhuadou. Sí. Pues mira, tengo ya las estamos viendo de hecho en imagen. 1:10:38, primera española, Fátima Ouhuadou, que bueno, pues ha hecho esa 1:10:38 como primera atleta española. Estoy buscando, mira, Laura Méndez, 1:12. Bueno, está actualizándose, a ver. Sí. Estoy mirando a ver porque el live tracking está variando un poquito el... Claro, es que ya son... Tenemos que decir, para todos aquellos que nos están viendo, que no estamos en la misma línea de meta nosotros, claro, por lo tanto no estamos viendo la entrada de los corredores, estamos viendo la entrada en pantalla, lo mismo que están viendo nuestros telespectadores. Por eso no podemos, no hemos tenido esa información, porque hemos visto la pantalla. Sí que es verdad que tenemos el live tracking, vamos a ver si nos puede dar... Sí, todavía no ha entrado. Pero todavía no ha entrado, todavía no está actualizado. Y bueno, pues vamos a ver hoy qué sucede, ¿no? Realmente es una gran marca para ella. Si no recuerdo mal, fue la ganadora del Campeonato de España de Maratón, ¿no? Del pasado mes de junio de Paterna, la corredora. Y desde luego es una corredora que está teniendo un nivel de progresión muy, muy, muy importante, ¿no? Pues ahí la teníamos en esa posmeta. 1:14, ahora mismo nos movemos en 1:14 en meta. Luego ya llegará el momento en el que nos pongamos a valorar cuántos atletas han bajado de qué barrera, cuántos hemos tenido por debajo de tal. Pero de momento sí te puedo decir que los seis primeros atletas en meta han bajado de la hora en hombres. Los 6 primeros han bajado de la hora y los 4 primeros han bajado de 59 minutos, con el récord nacional de Yomif Kejelcha, segundo clasificado, récord etíope, con 58:32. Ahí estamos viendo a Marta Galimañ, que en cuanto tengamos el récord, la marca en meta, os diremos, estamos en ello. De hecho, ya han llegado varias españolas, ahora nos vamos a ir con ello, pero en cuanto tengamos
la marca de Marta Galimany. Os diremos, ahí la tenemos en imagen, desde Sí. luego, a una de nuestras referencias, que además está preparando, la atleta tarraconense, está Recordemos que es preparando el maratón. una corredora que ha estado en Font-Romeu preparándose preparándose el maratón de Valencia, pero a la vez preparando este medio maratón. Una corredora que estuvo en el pasado europeo en Múnich en el maratón, y nos decía su entrenador, Jordi Toda, que bueno, que efectivamente había como poco tiempo de recuperación entre ese europeo y Valencia, pero indudablemente Valencia es una ciudad que les encanta, es una ciudad que quería estar Marta aquí y quería, bueno, pues estar tanto en el medio maratón como en el maratón. Sin ¿no? ir más lejos, en el propio maratón estuvo rozando Marta Galimany el récord de Sí. España no hace tantas temporadas. Sí, O sea sí, que sí. Valencia le trae buenos recuerdos, el asfalto valenciano le trae buenos recuerdos a... no la media maratón, pero sí el maratón, le trae buenos recuerdos a la catalana. Es el referente a nivel maratoniano, ¿no? Nacional en estos momentos. Lleva muchos años Marta ya con un nivel de consistencia extraordinario, con un gran nivel de entrenamiento, y es una corredora que verdaderamente, bueno, ojalá, ¿no?, pudiera batir ese récord nacional, ¿no?, que lleva durante tanto tiempo ansiando y donde tanto tiempo lleva pues peleando por intentar conseguirlo. Una corredora muy trabajadora, una corredora que empezó a correr tarde, Carlos, que no viene de alguna manera del atletismo tradicional, ¿no?, donde empiezas en la pista, de la pista te pasas al asfalto. Es una corredora que venía de practicar otros deportes y, bueno, pues con casi 20 años, ¿no?, con 18 o 20 años empieza a correr y a partir de ahí se ha convertido pues en una corredora referente, una corredora de élite nacional que está en las mejores maratones del mundo. Sí, sí, fíjate, ahí estamos viendo ya el pelotón de corredores, bueno, más populares, más locales, también de muchas partes de España, porque desde luego en el día de hoy hemos tenido participación de muchísimos lugares de España y también de fuera. Valencia, por supuesto, ha sido la ciudad que más atletas inscritos tenía, pero de Madrid hay más de 1.500 corredores y corredoras que están hoy disputando aquí. Alicante traía más de 840, también como provincias hablando. Barcelona más de 670. Castellón, también vecina provincia de Castellón, más de 550. Es decir, muchas provincias que han traído, españolas, que han traído atletas aquí. Pero a nivel internacional, 756 personas de Italia. Italia sigue siendo el país Sí, que, aparte de Europa, España, por sí, supuesto, el país que más atletas trae a Valencia, pero también Francia con más de 525. Ha sido un país con muchos asistentes. Reino Unido con 472. Es decir, Europa, por supuesto, también, al estar España en este continente, es de donde más visitantes vienen, pero también mucha gente de fuera del continente europeo ha tomado parte en el día de hoy aquí. Sin ir más lejos, hemos tenido, hoy ha sido un día, o está siendo un día, de récord de participación femenina. El 26% de inscritos han sido mujeres y extranjeros fuera de España. El 20% de corredores y corredoras viene de fuera de España, con lo cual yo creo que la internacionalidad de este medio maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zúrich está, bueno, pues más que contrastado ya. Hablamos de 99 nacionalidades diferentes, Carlos. Vamos a ver, es un evento absolutamente que atrae a todas aquellas personas que les gusta correr, quieren venir a Valencia. Lo hemos comentado al principio, Valencia es el epicentro internacional. Además, se ha convertido en una ciudad modelo, en una ciudad referente. El corredor que corre fuera de Valencia quiere saber qué pasa en Valencia, cómo se vive en Valencia el mundo de las carreras, el mundo del running. Por eso, bueno, pues sacamos pecho, ¿no?, los valencianos, y decimos que esto es la ciudad del running, porque efectivamente, ¿no?, así es. 99 nacionalidades distintas que durante este fin de semana han estado por esta ciudad. Era magnífico pasearte por esas zonas emblemáticas de la ciudad de Valencia y ver, ¿no?, a los corredores pues vestidos con su camiseta del medio maratón, con su pulsera del medio maratón, ¿no? Luciendo medio maratón, Luciendo medio maratón por esa ciudad, ¿no? Y disfrutando, ¿no?, de ese binomio tan magnífico que es correr, competir, viajar y tener ocio, ¿no? Es decir, ese binomio que hoy por hoy ha entendido una gran parte o una parte muy importante del corredor popular, pues así lo es. Y después, fíjate, Carlos, qué cosa más interesante. Valencia pertenece a un conjunto
De medios las medias- mejores de 5 medias- medios maratones de Efectivamente, de las Europa. 5 mejores medias maratones de Europa, ¿vale? Que de alguna manera lo que aglutinan es intentar que estos corredores puedan hacer ese tour europeo para poder disfrutar de una manera o de otra de las diferentes ciudades. Las Entre otras, super halves las que, super que halves. se conocen, ¿eh? Las 5 super halves. Ahí está Lisboa, ahí está Copenhague, ahí está Praga, ahí está Cardiff y ahí está Valencia. Es decir, que todos aquellos que vienen a Valencia, además, Valencia es la última de las medias maratones que se corre a lo largo del año, de tal manera que hay corredores que hoy, cuando finalicen Valencia, se han hecho la Super Half, se les entrega una medalla especial. Se les entrega la medalla de la Super Half, que me parece también algo sumamente importante. Pero además de estar en el circuito de las Super Halves, este medio maratón pertenece también a un circuito nacional. Un circuito nacional donde están las mejores pruebas de este país, que de alguna manera Valencia pues también está dentro de ellas. En definitiva, el medio maratón se ha convertido pues en un... porque a veces podemos hablar que si el maratón es como el hermano mayor del medio maratón, pero no, el medio maratón tiene entidad propia. El medio maratón es una prueba importantísima en la ciudad de Valencia. Lo has dicho antes, se vuelca todas las instituciones, ayuntamientos, Generalitat, consellerías, y bueno, quede hablar del despliegue extraordinario de voluntarios y de policía que tenemos. Mira, José, fíjate, Vamos a perdona, ver. ahí tenemos el resultado final, la clasificación general final de este medio maratón en categoría masculina, con Kibiwot Kandi con ese triunfo 58-11, Jomif Kejelcha, récord etíope 58-32 y Daniel Kibet Mateiko 58-40. Esos tres atletas se acaban de meter en el top 5 del ranking mundial del año. En el top 5 del ranking mundial del año. Un ranking mundial del año que lidera Jacob Kiplimo con 57-56. El único atleta en el mundo en este 2022 que ha sido capaz de bajar de esa marca, digamos, icónica, ¿no? De los 59, de los 58 minutos, y que, bueno, pues acabamos de colocar a tres atletas en el top 5 a nivel mundial en esta temporada, que ya está a punto, como bien decías, de terminar. Sí, sí. No cabe duda que... Mira, ahí estamos, tenemos la clasificación femenina, Carlos, también interesantísima, ¿no? Porque eso hay que tenerlo grabado, eso es histórico, ¿no? Cómo la alemana ha ganado aquí en el medio maratón, habituados a ver ya en estos medios maratones internacionales cómo los africanos son los grandes dominadores, porque esa es la realidad, porque la densidad de corredores que hay allí es absolutamente extraordinaria. Ver cómo Klosterhalfen ha sido capaz de ganar con una gran marca, convirtiéndose, bueno, pues en estos momentos en esa tercera mejor marca europea de todos los tiempos en medio maratón, pues es una excelente noticia. Sí, desde luego que sí. Y como digo, desde que recibe la nomenclatura de medio maratón de Valencia, nunca había ganado una atleta no africana. Y en este caso, la alemana Klosterhalfen, que ha hecho, pues bueno, de ese triunfo algo histórico y bueno, pues ha estado rozando. Bueno, también fíjate, ahí vemos una imagen que no nos gusta ver, Carlos, que no se llega deseamos al límite, verla. se llega al límite. No podemos llegar a esa situación límite. Los corredores, cuando uno se encuentra que, bueno, no tiene su día, que tiene un desfallecimiento, hay que abandonar y no pasa nada. No pasa nada. Esta imagen no es una imagen que nos gusta ver en absoluto. Claro que no. Hay que recordar que voy a aprovechar este momento para recordar que el dispositivo médico es modélico en Valencia, con 18 facultativos rodeando este medio maratón, con un hospital de campaña, con una posta sanitaria en el guardarropa, 21 ambulancias, 5 patinadores con desfibriladores durante el recorrido, para que en cualquier punto puedan llegar rápido a poder tratar de mitigar cualquier incidente que no queramos, o 15 médicos incluso en carrera. Pues esos son los atletas españoles que estábamos viendo o hemos visto entrando a meta. De hecho, ahora mismo Artur Bossi está pasando por delante de la cabina de retransmisión de este streaming. Y bueno, pues ahí le teníamos debutando en esta distancia, en una distancia en la que, bueno, pues muchos debutantes hemos visto hoy aquí, unos con más éxito que otros sin duda, y la alegría también de ver a gente que ha vuelto
a sentirse competitiva en este sentido, como Gemma Martín Borges, por no ir más. Laura Luengo ha hecho una extraordinaria marca, ha lejos. hecho 1 hora 12:40, Laura Luengo, con lo cual es una marca fantástica. Fantástica, y bueno, podemos decir que bien, probablemente en una carrera con tanta densidad, en una carrera con tantísimos corredores como es este medio maratón de Valencia, pues efectivamente, ¿no? El rendimiento o ese resultado final, pues habrá de todos los gustos y de todos los colores. Habrá gente que pues estará satisfecha, habrán corredores que les habrá salido la marca esperada o la marca que habían entrenado, y habrá otros corredores que no. A partir de aquí, pues bueno, pueden haber todo tipo de valoraciones, cada uno pues planteará y dirá lo que opine. Pues José, si te parece, vamos a ir despidiéndonos, vamos a marchar, vamos a despedir esta retransmisión de lo que ha sido la 31ª edición del Medio Maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zúrich, la edición de 2022, que ahí tenemos en imagen para despedir, para poner ese punto y final, cuando nos acercamos ya a la 1:30 prácticamente de carrera. Un pequeño resumen, lo hemos ido diciendo, pero ¿con qué te quedas? ¿Con qué nos quedamos de esta mañana de medio maratón? Que tantas ganas teníamos, fíjate, con tantas ganas que teníamos de que llegase, y ya se ha terminado prácticamente. Pues esa es la clave, Carlos. Yo me quedo con que un año más Valencia vuelve a situarse pues en ese epicentro internacional, mundial. Todos los países están hoy viendo a Valencia, viendo los grandes registros que se han realizado. Esta es la mejor tarjeta, ¿no?, que tenemos para que el resto de corredores que quieran venir a Valencia deseen estar en Valencia. Hemos obtenido grandes marcas a nivel internacional, grandes marcas nacionales, y me quedo pues con esa alegría también que todos estos corredores populares, porque hemos hablado mucho del corredor élite, pero aquí están entrando ahora los miles y miles de corredores populares. Me quedo con esas caras de felicidad, de ese sacrificio que han tenido que realizar durante todas estas semanas, y entrar en esta línea de meta pues es un autorregalo que cada uno de ellos se hace. Fíjate que estamos viendo en imagen a Alex Aparicio, el organizador de otra gran carrera, junto con su equipo, gran equipo que tiene, el 10K de Valencia en el mes de enero. Pues bueno, cuando no organizan, aquí en Valencia, cuando no se organiza, se compite. Y en este caso, ahí le estamos viendo. Pues vamos a dejar aquí la retransmisión en 1:30 en meta ahora mismo. Yo te voy a decir una cosa, me quedo sin duda con Kipibot Candy, por supuesto, por la decisión, por la carrera, por la forma de correr y por volver a situar a Valencia, en este caso en la segunda mejor marca mundial del año. Pero yo de verdad que me voy a quedar con una gran sensación de Klosterhalfen, porque la alemana ha puesto de nuevo a Europa en el plano del palmarés del Medio Maratón de Valencia, que nunca había tenido una europea desde que se llama Medio Maratón de Valencia, y vamos a alegrarnos por eso como europeos, una gran noticia, y sobre todo porque ha sido su debut, una atleta de 25 años que desde luego con este arranque, con este inicio, nos deja muy buen sabor de boca de cara a lo que está por venir. Pues José Garay, ha sido un auténtico placer estar contigo, compartir esta retransmisión contigo, y bueno, pues vamos a seguir disfrutando ahora ya fuera de la cabina de todos los atletas populares, que todavía quedan muchos por entrar, y que el ambiente de la ciudad de Valencia, yo creo que hasta esta noche incluso, hasta que se marchen los visitantes, va a respirar, va a vivir, va a oler a atletismo, y eso nos gusta. Fantástico, pues muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias a todas las personas que han estado escuchándonos, y deseamos muchísima suerte a los miles de corredores que están pasando, que cuando pase esta meta, Carlos, estarán pensando ya en la siguiente. Seguro. Que ánimo a todos y nos vemos pronto. Pues aquí vamos a dejar, como digo, la retransmisión de esta media maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zúrich, en un día que ha vuelto a ser de nivel internacional, con la victoria de Kipibot Candy, con la victoria del atleta que ya sabía lo que era ganar aquí y que ha conseguido en Valencia la segunda victoria de su vida deportiva. Victoria para Kipibot Candy con 58:11, el récord etíope, segunda posición en la general de Yomif Kehelcha con 58:32 y Daniel Kibet Mateiko con 58:40. Los tres atletas por debajo de 59 minutos que subirán al podio. Y como decíamos antes en el resumen, la victoria
espectacular de Constanz Klosterhalfen, Coco, la alemana, con 1 hora 05:41, tercera mejor marca europea de todos los tiempos, solo superada por las dos más rápidas, la alemana que lo decíamos antes, Kejeta, con 1:05:18, y la plusmarquista continental Sifan Hassan con 1:05:15. Klosterhalfen, repetimos, en su debut. Segunda, Tisgi Gebreselama con 1 hora 05:46 y Hawi Feisa Gehia con 1 hora 06:00, la atleta etíope que ha cerrado el podio de Valencia en categoría femenina. Os mandamos un abrazo fuerte, como decía José Garay, a todos aquellos que habéis estado escuchándonos, viéndonos, disfrutando de este medio maratón en cualquier lugar del mundo. A algunos de vosotros, buenas noches, porque estáis bien lejos, y a otros, buenos días, porque acabáis de arrancarlo. Carlos Domingos manda un abrazo, y el año que viene, una nueva edición, la que será 32ª del Medio Maratón de Valencia. Desde Valencia, desde la capital del atletismo en ruta mundial, muy buenos días.